Egbe Ochun di Orunmila. ¿Sabías que Shango, según el culto sagrado de Shango y de los versos sagrados de Orisha Dida, hay dos diferentes Shango? Shango Ayilegbe Orun, que después se le conoció como Yakuta, el que pelea con piedras en el cielo. El segundo Shango fue un ser humano conocido como Telaoco, devoto del primer Shango que después de su fallecimiento fue elevado al estatus de Orisha. Shango Yakuta es un Irumole, relacionado con la mitología indígena conocida como Esin Orisha Ibile. En el mito yoruba de la creación del universo, Olodumare es el ser supremo quien delegó sus poderes en los Irumole, otorgándoles la autonomía, autoridad y libertad para actuar de acuerdo a su voluntad, de crear la tierra e interactuar con la humanidad. Con base en este concepto teológico yoruba, a Shango Yakuta se le delegaron algunas funciones en la creación de la tierra, como tormenta, truenos y rayos. Telaoco, conocido como Shango Arabambi, era hijo de Oromían, Contorosi del pueblo de Tapa. Oromían fue el fundador del imperio Oyo, el más joven de los nietos de Oduduwa. Telaoco fue un hombre valiente y poderoso que heredó la mayoría de sus habilidades especiales de los Nupe, el pueblo de su madre. Durante el reinado de Alafina Ayaka, Oyo estaba bajo una amenaza regular de guerra de Olowu, el primo de Ayaka, quien gobernaba el reino de Owu. Olowu luego envió a sus guerreros a capturar a Alafina Ayaka y llevarlo a Owu. En su intento por rescatar a Alafina Ayaka, los Oyomesi, el consejo de jefes de Oyo, enviaron a buscar a Telaoco en la tierra Nupe, donde vivía. Rescató a Ayaka y fue coronado rey, mientras Ayaka fue enviado al exilio. Shango Arabambi en vida tuvo 5 esposas, pero 3 fueron muy cercanas a él. Oba, la primera esposa y en el sentido tradicional, la legítima. Ochum, la segunda, y Oya, la tercera, una concubina, ya que no se pagó derecho de matrimonio ni dote por ella. Era un espíritu que tenía el poder de transformarse de humano a animal. Ella también tenía el poder de invocar lluvias y tormentas. Junto con el rayo de Shango, obtuvieron grandes victorias en la batalla. Los celos resultantes de Oba y Ochun hicieron que Oya se acercara más a Shango, convirtiéndose en su princesa Ayo, y teniendo acceso al rayo de Shango, Edunara, Awa y Gambiolu también estaban entre las esposas de Shango. En una experiencia de Telaoco, tratando de reafirmar la potencia de su rayo, el trueno que creó golpeó el palacio y lo quemó. Oba y Ochum, después de perderlo todo, abandonaron el palacio, culpándose mutuamente por permitirle a Oya tal acceso a Shango, y se convirtieron en la diosa del río Oba y Ochun en la diosa del río Ochum. Oya, por su parte, volvió al bosque en Nupe, donde Shango la encontró y se convirtió en la diosa de Odo-Oya, conocido como el río Níger. Por otro lado, Telaoco salió del pueblo seguido por algunos jefes y el Aladecum, persuadiéndolo de que no se fuera. Después de una inquebrantable persuasión, los jefes retrocedieron mientras se acercaban a un árbol allán. Corría la noticia de que el rey se había ahorcado, pero eso no era cierto. Solo Aladecum sabía la verdad de que Shango se había desaparecido en la tierra, dejando atrás su piedra de rayo, Edun-Ara, tomado de su propio cuerpo, y lo dejó con Aladecum. De ahí que el dicho popular Oba-Koso u Olu-Koso, que significa que el rey no fue ahorcado, fue creado por el Aladecum, y el lugar donde desapareció Shango pasó a llamarse Koso. Aladecum se convirtió en el apoyo de Oyo cada vez que el pueblo lo necesitaba, siendo llamado Oni-le-Okpa, lo que fue contraído a Mogba, que significa la casa está rodeada de vallas, debido al lugar vallado donde Shango desapareció. Aladecum, conocido después como Mogba Koso, ha sido el dueño de la corona de Shango desde tiempos inmemoriales. Hoy Koso es un distrito suburbano de Oyo, uno de los lugares más sagrados de la ciudad, donde el espíritu de Shango Yakuta habitó el lugar sagrado hace miles de años. No hay alafín en Oyo
que se instale como rey sin realizar todos los ritos de coronación dentro del templo de Koso. Baale es la cabeza de todos los Adoshu Shango, y cualquier Elegun Shango es la encarnación viviente de Shango, simbolizando la inmortalidad espiritual. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte.